Bien, tenemos hoy en día, vamos a hablar de las cianobacterias, es el otro tipo de dentro del reino Monera. Ya, a continuación veremos todo lo referente a esto. ¿Qué es, realmente los seres vivos, por ejemplo, no? Son organismos complejos que nacen, se reproducen y mueren, ¿no? Las personas, como nosotros, somos seres vivos. Ok. Como sabrás, todos los seres vivos nos diferenciamos y parecemos en ciertos aspectos, por lo que nos dividimos en 5 grupos llamados reinos, ¿cierto? Esto es una introducción. Acuérdate que hay reinos que contienen células procariotas, tal como el reino Monera, que tenemos acá, y eucariotas, como los reinos, como el protista, el fungi, el vegetal y el animal, ¿no? Entonces, el único reino que posee una célula tipo procariotas son las moneras. El resto son procariotas. Y tenemos el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de un ser vivo, perdón, de la estructura. El cuerpo de un ser vivo está formado por una gran cantidad de átomos y moléculas, ¿cierto? Su unidad de vida más pequeña se llama célula. Como ves en este cuadro, tenemos por ejemplo el ser vivo, que está formado por sistemas, aparatos, estos a su vez que fueron formados por los órganos que fueron formados por el conjunto de tejidos, y la molécula de unidad de vida más principal, llamado célula. Hasta ahí es una introducción a lo que son temas de vida. Ahora, vamos a ver lo que es célula. La célula tiene la capacidad de realizar 3 funciones vitales por sí misma. Tenemos nutrición, relación y reproducción, y se clasifican según la presencia o ausencia de núcleo. Por ejemplo, si posee núcleo, una célula si no posee núcleo, perdón, una célula es procariota. Si posee núcleo, se le llama eucariota. Los organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares, según la cantidad de células. ¿Ya? Acuérdate que acá tenemos, por ejemplo, unicelulares que no tienen núcleo, y estas también al mismo tiempo son coloniales, viven en colonias. Los protistas, en cambio, podemos encontrarlos unicelulares o pluricelulares, ¿no? Con núcleo definido. De ahí tenemos con tejidos y con órganos. Sin órganos tenemos a los hongos, y con órganos tenemos a las plantas y animales, ¿no? Entonces, una clasificación pequeña para descubrir al menos la cantidad de células, ¿cierto? Si es un pluricelular o unicelular. Muy bien, ahora lo que nos interesa, las cianobacterias. Las cianobacterias, también llamadas algas verdes azuladas o azul verdosas, ya, son las únicas células procariotas capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Sí, así como lo oyes, fotosíntesis. Pero a diferencia de las plantas, estos de acá no tienen cloroplastos. Sí, poseen pigmentación que le permite realizar esto. ¿Sí? Al mismo tiempo fijan el nitrógeno, y estas se les llama cianobacterias. Vamos a hablar un poco de su origen. Se sobreentiende que restos fósiles de más de 2200 años, ¿no?, de antigüedad, millones de años de antigüedad, y es probable que hayan sido los primeros organismos productores de oxígeno, siendo muy importantes en la evolución. Poseen clorofila y biliproteínas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito de evolución en la Tierra. Hace 3.800 millones de años fueron las primeras formas de vida, ¿no? Se entiende que estas dieron que nuestro ecosistema sea, ¿no?, rico en oxígeno, para poder, ¿no?, hoy en día conocer o crear seres que puedan respirar oxígeno, ¿no? Bueno, o la utilización del oxígeno, que es muy importante. Muy bien, tenemos la estructura de una cianobacteria. Vamos a verla. A ver, la cianobacteria, como sabes, igual que la bacteria, tiene el ADN desnudo, sin núcleo, ¿sí? Tiene ribosomas, ¿no? Tiene también reservas o alimentos reservas. De estos pequeños que ves son sus alimentos de reservas. Ya, posee un citoplasma, una membrana plasmática, una membrana interna, ya, una capa formada por péptido glucano, vacuolas,
gasíferas, ¿no? Y su ADN el principal. Esta es una estructura rápida de una cianobacteria. Función e importancia: son claves para los ecosistemas como principales agentes fijadores de nitrógeno y por la cadena trófica de los mares como productor primario o descomponedor, ¿no? Estas cianobacterias son muy importantes en nuestra vida. Necesitamos estas cianobacterias. Acuérdate que ellas fijan el nitrógeno, nos dan también oxígeno. Comparación con algas y bacterias. Mira, como las cianobacterias tienen esta función fotosintética, ¿no? Vamos a pedir una pequeña comparación. A diferencia del próximo tema que vamos a ver, el reino protista. Se consideran un tipo de bacteria de menor tamaño por similitudes entre ellas, o sea, entre algas y una bacteria las bacterias son más pequeñas. Sin embargo, al compartir características, porque tienen características fotosintéticas, ¿no? También con las algas fueron denominadas cianobacterias. Ya, esa es su denominación porque tiene una comparación similares a las algas. Su hábitat suele hallarse en lugares húmedos o flotando en el agua. Algunas especies se encuentran en los océanos o en los geysers. Hoy creo que aquí hay pero también puede habitar en ambientes terrestres, ¿no? Aguas residuales y altas temperaturas, ¿no? Viven aisladas o en colonias unidas. Ahí está. En este tipo de ambiente podemos encontrar cianobacterias, ¿sí? Tenemos otro tipo de reproducción, ya sabes que es asexual por bipartición, ¿no? O fisión binaria, ¿no? Que interviene en material genético por medio de la fisión binaria, que consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, dando células hijas similares a la madre. Contacto con el ser humano de los animales. Se han reportado casos de intoxicación letal debido a que el consumo o el tomar agua de los ríos, ¿no? Letal de estos animales terrestres que consumen agua con corrientes de masa de cianobacterias, y también es peligroso su contacto con las personas. En nosotros sus efectos son daños hepáticos, neurotoxicidad y oncogenia, ¿no? Que es cáncer, ¿no? Son tóxicas en altas concentraciones. También cumplen la función fotosintética, ya que no contienen organelos como el cloroplasto, realizan fotosíntesis gracias a sus membranas en el citoplasma celular, donde se encuentra especialmente el pigmento llamado clorofila. ¿Qué hacen? Captan el nitrógeno del aire libre y, al igual que las plantas, liberan el oxígeno como producto final. Muy bien. Esto es lo que hasta hoy de las cianobacterias. Que tengan muy buenos días. Hasta la próxima clase.